Rolling into battle as night falls, Ukraine's army attacking in the east around Bakhmut. For the Ukrainians, this is an extremely important, but also very complicated and potentially very dangerous mission, and we're going to be located very close to where the Russians are. We're with a frontline drone unit called Code 9.2. Their drone, the Ukrainian-made Vampire, the crew attaching the bombs as artillery whistles over our heads. The Vampire is fully night vision capable and plays a soundtrack showing it means business. The team leader's call sign is Groove, and he confirms because Ukraine doesn't have a modern air force, tonight they are the air force. The drones see in the night like in daylight, he says. We see the infantry, we hit the vehicles, cannons, everything we need to destroy. Groove also says Russians from the Wagner private military company have returned to the battlefield around Bakhmut. Yes, there is Wagner here too. They swiftly changed their commanders and have returned here, he says. We're breaking through their line of defense and hitting them well. As the drone takes off, the battle is already well underway. The Ukrainians using Western extended-range artillery shells and cluster munitions to attack Russian ground forces. Groove is already busy targeting the Russians. Oh, something's burning, he says. His unit also managing to take out a Russian main battle tank by dropping several bombs on it. The Ukrainian army now starting to push forward. Our photojournalist Dan Hodge films powerful explosions as armored vehicles advance in the moonlit night. We're now hearing a lot of fire, a lot of outgoing fire, a lot of incoming fire actually also as well, as the Ukrainians are trying to move forward, and they say they want to take a key road away from the Russians. But the Russians are fighting back, firing flares to unmask the Ukrainians' advance and hit Kyiv's forces. Groove remains unfazed, hunting a Russian tactical vehicle before destroying it. The Code 9.2 drone team often hunts Russian armor here, recently even destroying a modern T-90 tank in a highly complex operation. After more than a half dozen missions, the drone returns a final time. But as we try to get away from the battlefield, a tire bursts on our Humvee. No time for a spare, we push on. We just witnessed an extremely tough battle between the Russians and the Ukrainians, both sides going at it for hours with very heavy weapons. And the area where we were, shells landed close to there on various occasions. Now we're heading back to base. Hobbled but rolling after a long night on one of Ukraine's most dangerous front lines. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Es parte de la campaña que la Asociación Dale una Vuelta presentaba esta semana. En ella alertan de los riesgos que supone el consumo temprano de pornografía. Cualquier consumo de pornografía, sobre todo si es una pornografía también violenta o extrema, pues evidentemente tiene unas prácticas, luego crea unos patrones de conducta pues que pueden ser violentos y que hay que estar atentos, y de hecho lo estamos viendo, ¿no?, en muchas agresiones de menores. El 30% de los accesos a vídeos de contenido sexual se producen en primera instancia de manera accidental. Yo creo que los papás y las mamás pues estén atentos, ¿no?, a cuál es el uso del móvil, de la tablet, de tu hijo, de tu hija. Nosotros recomendamos siempre que no se use por la noche, por ejemplo, cuando están solos en la habitación. Y educar en la sexualidad desde la infancia para evitar que se reproduzcan conductas sexuales violentas. Significa simplemente ir de mano de la edad del menor y de su capacidad intelectual para ir ofreciéndole herramientas, pero adecuadas a su edad, adecuadas a su capacidad, y no estimular, sino simplemente educar.
Además, insisten en la importancia de reforzar la ley que permite el acceso a contenidos pornográficos. Hay un marco legal, hay una legislación de este año y del año pasado. Hay que ponerse un poco las pilas en esa verificación de edad un poco exigente, más exigente que la que hay ahora mismo. España es el 11º país del mundo que más porno consume. Se estima que entre un 5 y un 7% de los hombres son adictos a estos contenidos. Pornografía mainstream, hasta un 89%. El supuesto estimulante se comercializa con la descripción de energizante o estimulante natural. Su presentación comercial es la de pequeños sabores, que en cierta medida tienen la apariencia de un dulce, por lo que suelen pasar desapercibidos en los mostradores. Existen diferentes marcas y nombres comerciales de la miel del amor. Desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, de Inavisa, mediante un comunicado no recomienda su uso ni comercialización, aclarando que no se puede garantizar su composición ni sus supuestos beneficios, porque su uso no está declarado legalmente como fármaco. En caso de algún malestar, recomiendan asistir a un médico especialista y reportar el caso a farmacovigilancia@dinavisa.com.py. Mencionaban que habían analizado el producto que tenía drogas de efectos de ese tipo, ¿verdad? Entonces ya es como una especie de medicamento que debe tener un registro sanitario y debe ser de venta bajo receta en este caso, ¿verdad? Se está camuflando con unos efectos supuestamente naturales de una miel, pero ya lo hemos advertido en su momento. Este tipo de productos se indican bajo una prescripción médica previo un análisis del médico, ¿verdad?, que evalúa la condición en la que se encuentra el paciente para hacer este tipo de indicación. Entonces, este tipo de compra es totalmente casi una automedicación, por llamarlo de alguna manera, y te puede generar todo tipo de reacción adversa porque no todos estamos en las mismas condiciones. It's that time of year again. The air is crisp, the leaves will fall, and autumn allergies may act up. Things like stuffy nose, drippy nose, sneezing, itching of the nose, or maybe itching, redness of the eyes. Allergist Matthew Rank with Mayo Clinic says allergens floating in fall air can also trigger asthma symptoms, but there are ways to gain control. Rank says to first try saline nasal sprays or rinses, over-the-counter non-sedating antihistamines, and nasal spray medications. Each of those medicines works a little bit differently as far as how fast they work and how well they work. And some of them, particularly the nasal steroid sprays, it's a really good idea to think about 2 to 4 weeks ahead of when your allergy season typically is and getting it started. If symptoms can't be controlled, Rank says it's time to see an allergy specialist who can work on other treatment options to help desensitize you to the allergens or find out what's causing the problem. People that lose their sense of smell. This can happen from somebody who has severe environmental allergy, but that could be a sign that something else is going on. Rank says the National Allergy Bureau website can also help. And you can pick a counting station where they actually count the pollens close to where you live, and you can get some idea what's in the air currently. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. El primer caso de coronavirus fue detectado en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del 2019 y bastó un par de meses para que se expandiera por el mundo y al país llegó en marzo del 2020. Danilo Hernández fue uno de los salvadoreños que se enfrentó a esa enfermedad en ese año. Bastante difícil pasa uno esos momentos. Todo lo que mencionaban en las noticias, o sea, yo lo viví y fue cierto porque se pierde el olfato, el gusto. Te puedo dar un ejemplo, yo agarraba una cebolla, la huelía, yo no le sentía olor ni sabor a nada. El SARS-CoV-2 ha mutado constantemente, dando como resultado las siguientes variantes: Alfa, detectada en Reino Unido en octubre de 2020, Beta, identificada en Sudáfrica, Gamma en Brasil, Delta en la India y Omicron, detectada en Sudáfrica en 2021. Esta última ha sido catalogada por los expertos como la más contagiosa y de la que se han identificado sublinajes: BA1, BA2, BA3, BA4, BA5 y ejes 5. Con lo que se vio, creo que el Omicron fue una de las variantes que más afectó, pero ya veníamos trabajando bastante contra esta enfermedad, contra este virus. Entonces, a la hora que el Omicron afectó, nosotros ya teníamos un buen número de porcentaje de personas vacunadas. ¿Cuántas subvariantes han estado en el país? Yo diría que la mayoría, porque a través de las comunicaciones que tenemos aéreas, pues viaja gente que viene de Europa, de África, de Sudamérica, que
posiblemente ha habido otras subvariantes que han venido aquí al país. Actualmente los casos registrados en el país no generan alarma. El COVID lo hemos mantenido en los límites abajo de lo normal. Tal es el caso que en el año hemos tenido a lo mucho un par de decesos. Ingresos no ha sobrepasado en algún momento más de 20 camas. Justo ahora averigüé y hay 4 pacientes ingresados. Los médicos no descartan la aparición de nuevas variantes y recomiendan a las personas cumplir con su esquema de vacunación y, si presenta síntomas, acudir a una unidad de salud. Danilo Hernández afirma que hay medidas que continúa cumpliendo, pues está consciente que el COVID-19 es una enfermedad que ha llegado para quedarse. Yo me puse las 3 dosis, hasta ahorita no, yo siento que no me ha vuelto a dar. Sí me he enfermado de gripe normal y todo, y he tenido el cuidado de tomarme siempre el medicamento. Estamos haciendo nosotros siempre mantener siempre el alcohol gel, limpiándonos las manos con alcohol gel. De acuerdo a los datos de la Universidad de Oxford, estos son los países que han registrado más muertes entre enero 2020 hasta septiembre 2023. Estados Unidos reportó 1.13 millones de fallecidos, India más de 532.000 y Reino Unido 229.000 muertes. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi komenta. Pero en realidad está hopeleu. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vossa mascota. Nos Mainta, Tour de Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. This year, scientists are watching a rapidly developing and strengthening El Niño event. It's a natural climate pattern, typically every 2 to 7 years, bringing warmer than average sea surface temperatures to the equatorial Pacific Ocean. That warming can influence our winter weather. The effects of El Niño are pretty pronounced across a lot of the continent and really a lot of the world. Dr. Daniel Swain, a UCLA climate scientist, explains El Niño is not just a Pacific story. The phenomenon typically leads to warmer and drier conditions in northern sections of the U.S., with cooler and wetter weather across southern stretches of the country. After California endured a winter of relentless atmospheric river systems, El Niño likely means more winter storms this coming January through March could be on the way. I think there is a tilt in the odds towards a wetter than average winter, especially in southern and central California, as well as other parts
of the interior southwestern U.S. Dr. Swain adds El Nino could mean an unusually dry winter in the Pacific Northwest and Hawaii, where we've seen wildfires like the devastation in August in Lahaina. But a curveball in this year's El Nino predictions, how the abnormally warm water across the rest of the world's oceans could change how El Nino impacts us. The global oceans outside of the El Nino zone in the tropics are also extremely warm. And so that combination is something we haven't seen before. La papa, aquella que salvó a Europa de la hambruna, desaparecería de nuestras mesas durante algún tiempo. Así lo advirtió Lucio Águila, miembro de la Confederación Nacional Agraria del Perú. En Apurímac ya terminó la papa al 100%. Recién va a venir una nueva cosecha de lo que verdaderamente han sembrado con el agüita que tenemos. Pero eso ya se termina en la brevedad posible y a partir de ahí sí ya no hay papa, porque verdaderamente la sequía va a afectar totalmente. Tienen que pasar 3 años desde que se siembra la semilla de la papa llamada tuberculillo para poder cosechar y consumir una papa certificada. Pero ante la falta de lluvias en la sierra y el fenómeno del Niño global, corremos el riesgo de que ese tubérculo y productos como la quinoa o el choclo dejen de crecer, lo que desembocaría en una crisis alimentaria. Aún todavía cercano a los ríos hay agua, pero en esa parte hay terrenos donde se puede sembrar en este momento, pero no pueden sembrar los agricultores porque verdaderamente no le pueden dar ni siquiera préstamo, no pueden dotar ni fertilizante. Esto va a ser algo caótico. Aunque todo comenzó con el alza de fertilizantes en el 2022, este año los factores climáticos hacen lo suyo y en abril la producción agrícola cayó un 20%, según el Instituto Peruano de Economía. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, manifestó su preocupación en el Congreso. Lo que estamos viendo en cultivos en la costa es que el calor, esta temperatura mayor, está haciendo que los rendimientos sean menores y ciertamente es un año muy malo para la agricultura. El peor de los últimos 20 y tantos años, 25 años, 26 años si quieren, ¿no? Y puede ser incluso peor. El gobierno ha declarado en emergencia a 14 regiones por déficit hídrico, con el fin de ejecutar rápidamente el presupuesto y reducir riesgos ante la falta de agua. Sin embargo, necesitarían más recursos. ¿Cuánto nos hubiera gustado una decisión, ¿no?, de declarar la emergencia, pero a su vez asignar presupuesto, transferir a los gobiernos regionales, ¿no? Estamos hablando de la dotación de mangueras, geomembranas, alimentos para los ganados, igualmente los kits veterinarios, ¿no? Entonces, lo peor es que esta crisis recaerá en más desempleo. Así lo advierte la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. El año pasado se ha perdido 400.000 personas de la población económicamente ocupada del agrícola. El factor climático no solo empieza a afectar la demanda nacional, sino también la internacional, pues la exportación ha caído en 4% respecto al año pasado. El impacto del cambio climático en el Polo Sur sigue aumentando y así lo ha advertido el Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de Estados Unidos. Según los investigadores, el hielo marino que cubre el océano alrededor de la Antártida alcanzó niveles récord este invierno, cuando cubrió 6,5 millones de millas cuadradas, el máximo invernal más bajo desde que comenzaron los registros satelitales en 1979. Esto supone aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados menos de hielo que el anterior récord invernal establecido en el 86. La extensión del hielo marino en verano también alcanzó un mínimo histórico en febrero, superando la marca anterior establecida en 2022. Este cambio podría traer graves consecuencias para animales como los pingüinos que se reproducen y cuidan a sus crías en el hielo marino. El Ártico se ha visto gravemente afectado por el cambio climático durante la última década y el hielo marino se está deteriorando rápidamente a medida que la región norte se calienta 4 veces más rápido que el promedio mundial. Un artículo académico publicado a principios de este mes en la revista Communications Earth señaló que el calentamiento de las temperaturas del océano, impulsado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los humanos, está contribuyendo a los niveles más bajos de hielo marino observados desde 2016, un punto que podría cambiar si reducimos esas emisiones, algo que realmente necesita nuestro planeta.
Este es un hermoso perro Labradoodle, un cariñoso perro de servicio que llegó a cambiarle la vida a Iracema, una joven de 20 años sorda que usa audífonos y a quien conocimos aproximadamente hace 2 años, luego que nos contara su interés de poder tener un perro de servicio que atendiera sus necesidades. Para mí significa mucho, porque podría adelantar mi vida un poco más y no quedarme atrás. Pues sepa que la generosidad del pueblo se dejó sentir una vez más, luego que su historia fuera reseñada en Noticentro, dándole paso a un proceso que comenzó en Carolina del Norte. No era cualquier perro que digamos, era un perro que tenía que estar pendiente, y conocí a Andy en ese momento para que hiciéramos clic. Si no hacíamos clic, buscaban otro perro. ¿Hicieron clic? Hicimos clic en el momento que lo vimos. Y así dio inicio la relación entre Iracema y su nuevo aliado de 4 patas, a quien bautizó como Andy y quien la complementará de ahora en adelante. ¿Qué sentiste cuando conociste a Andy? Sentí como esa alegría que era inimaginable. Sí. La gente dirá, pero así, un clic. Así es, un clic, como 2 seres humanos. Exacto, como si fueras a encontrar tu otra mitad. Sí. Andy es tu otra mitad. Yo siento que sí, que es mi otra mitad. Se trató de un entrenamiento individualizado por espacio de 1 año y medio, donde la compañía Highland Canine Training lo adiestró de acuerdo a las necesidades de la joven. No cualquier perro puede ser un perro de servicio, necesita un temperamento y cierta obediencia, y va a ser entrenado para realizar tareas que van directamente con una discapacidad. Pensé que cuando iban a enseñarme los comandos se iba a tardar un poquito el proceso. Pero no, gracias a Dios, él ha hecho clic conmigo a la hora de hacer los comandos y lo hemos hecho súper chévere. A través de los perros, ver cómo ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y ser parte de ese proceso, saber que yo entrené ese perro, yo fui parte de eso, es un sentimiento enorme. Como recordarán, hace 2 años éramos solo 2 en este vehículo, pero ahora no somos 2, somos 3. Nos acompaña Andy, quien estará protegiendo a Iracema cuando Iracema conduzca por la carretera y quizás no escuche la sirena de una ambulancia o una bocina que esté muy lejos. Gracias a todos ustedes. Perro alerta a Iracema cuando su teléfono suena, la alarma, por ejemplo. Ella pues en las noches no tiene su audífono puesto, así que se le enseñó al perro a que a través de, cuando suene el sonido, valga la redundancia, él se levanta y la avisa. Good boy, papi. Good boy. Good boy. Una nueva vida en una nueva etapa para una joven que vive el presente al máximo, lista para enfrentar un futuro prometedor. En la primera edición de los Premios Panda de Oro, una exhibición acerca de cine y televisión de China y del extranjero muestra el importante papel que desempeñan ambos medios en los intercambios culturales entre países. 这个展览主要是以中外影视文化交流为主线，以电影、电视剧、纪录片、动画片为载体，重点展示的是影视作品它在中外影视这个文化交流中，它在我们世界文明互鉴中的一个深远影响，以及为我们世界文化传播带来的一个积极的贡献。 La película de 1954, Los amantes mariposa, fue la primera película en color producida tras la fundación de la República Popular China y llevó en sus hombros la misión de la diplomacia cultural. 比如说像这个铁盒，以前的电影都是被胶片被装到这个铁盒里，然后来运输的，所以电影也是被称为铁盒里的大使。这个梁山伯与祝英台的这个铁盒实物，就是当年曾经跟随周总理
参加了日内瓦会议，漂洋过海，让海外的观众也看到了我们中国优秀的电影作品。 Las películas de animación chinas también han desempeñado un papel importante a nivel global. Desde comienzos de los años 50 hasta mediados de los 80, 31 películas de animación chinas ganaron 46 premios en festivales de cine internacionales. Estas animaciones contenían una gran variedad de expresiones artísticas de China, como pinturas en tinta china, recortes de papel o marionetas. En años recientes, los cineastas también han explorado nuevos estilos y tecnología en la producción de cine animado en China. Siempre me han gustado mucho las películas de animación. Aquí hay diferentes versiones clásicas del Rey Mono que se encuentran en diversas producciones de animación. Muestran cómo el personaje ha evolucionado a través de la historia del cine chino. A través de esta exhibición también he aprendido a poner en contexto histórico la evolución de la animación china. Las versiones dobladas de producciones extranjeras también gozaron de una gran popularidad durante la segunda mitad del siglo XX en China. Un gran número de actores de doblaje se hicieron un nombre cautivando a la audiencia con sus actuaciones. A finales de los años 40, la rama de doblaje del estudio de cine de Changchun y el estudio de doblaje de cine de Shanghai se establecieron de forma exitosa y fueron los responsables de muchos doblajes para el público chino, como los de Que el viento se llevó y Sonrisas y lágrimas, que resultaron ser una ventana importante por la que la audiencia china se asomaba a la cultura extranjera. Y para que el resto del mundo aprenda sobre China, los programas de televisión y series online juegan un papel vital. En los últimos 2 años, cada vez más plataformas de streaming chinas están abriendo canales multilingües en YouTube. Con el contenido chino haciéndose más accesible para audiencias extranjeras, las series chinas han ganado notoriedad en el mercado internacional. En el año 2020, las exportaciones chinas en el medio alcanzaron un valor de 500 millones de yuanes. Esta exhibición especial en los premios Panda de Oro ofrece una vista más amplia de cómo se ha mejorado la amistad entre países a través del cine y la televisión. Gente te quiere, cultura cacho también es un gozo. Con un tintor camino de drume. Y no por una onda cuta. Sigur, tur camino de tinco y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.